Nunca olvidaré el jueves que abrí el buzón y encontré el sobre sin remitente. Blanco, simple, doblado por la mitad. Lo cogí sin pensar, creyendo que sería propaganda o alguna factura atrasada. Pero dentro había 3 fotos impresas. No digitales. Fotos físicas, como las de antes. En la primera, yo. Caminando hacia el portal de mi casa. En la segunda, mi marido, Álvaro, saliendo de un coche que no era el suyo. Y en la tercera estaba él, besando a una mujer. Pero el problema no era que Álvaro estuviera engañándome. No. El problema era que la mujer era yo. Oh, eso parecía. Tardé varios segundos en entenderlo. Mismo pelo, misma chaqueta roja que tengo desde hace años, pero no era yo. Era otra mujer. Una copia. Una versión más joven. Con los mismos gestos, la misma forma de sonreír. La forma en la que él la miraba me era familiar. Porque así me miraba a mí hace 10 años. Me quedé parada frente al portal, con las llaves en una mano y las fotos en la otra. Sentí que me temblaban las piernas. No por celos. Ni siquiera por rabia. Fue una sensación completamente distinta, extrañeza, como si acabara de mirar una escena de mi propia vida, pero en la que ya no tenía ningún papel. Guardé las fotos en el bolso sin saber qué hacer. No se lo conté a nadie. Ni a mi amiga Sandra, ni a mi hermana, ni mucho menos a Álvaro. Ese día, cenamos como si nada. Espaguetis con tomate. Los niños en sus tablets. Yo, fingiendo que no me dolía el estómago. Y él como siempre. Ni frío ni caliente. Pero por dentro, algo en mí ya se había roto. Y eso, por contradictorio que suene, fue el principio de mi infidelidad. Pasaron 4 días desde que recibí las fotos. No hice nada. Las escondí en un cajón del mueble del pasillo, entre unos documentos viejos del banco. No sé por qué no las rompí ni por qué no confronté a Álvaro en ese mismo momento. Tal vez porque todavía no entendía lo que significaban. ¿Quién las había enviado? ¿Por qué? ¿Cómo sabían que me harían daño? No entendía nada. Esa mujer seguía dándome vueltas en la cabeza, esa copia de mí que besaba a mi marido como si fuera suyo. Pero él no sospechaba nada. O eso creía yo. Esa noche, la cuarta desde el sobre, él llegó más temprano de lo normal. Dijo que se sentía cansado, que había mucho trabajo. Dejó las llaves en la encimera, abrió la nevera y preguntó sin mirarme si había quedado algo de la cena del mediodía. Yo asentí, sin decir palabra. Me estaba costando mucho mantener la cara neutra, porque en mi cabeza ya había empezado a dibujar un escenario que nunca había imaginado, que él supiera algo, que él hubiera recibido también algo. No fotos, pero algún aviso. Y que ahora todo estaba empezando a girar en dirección contraria. Y así fue. Al día siguiente, viernes, él no durmió en casa. Dijo que había una avería en uno de los edificios donde trabajaba y que se quedaría hasta tarde, tal vez incluso hasta la madrugada, así que dormiría en casa de su primo. No le pregunté nada. Simplemente sentí y me metí en la cama con el móvil en silencio. Era mentira, claro. No hizo falta que me lo confirmara nadie. A las 3 de la mañana me levanté, me senté en la cocina con un café frío y entendí que la historia no era como yo la había construido. Yo creía que iba un paso adelante, que yo era la que tenía un secreto, que estaba valorando traicionar, pero él ya lo había hecho. Y probablemente más de una vez. Al día siguiente, cuando los niños estaban con mis suegros, Álvaro volvió a casa. Llevaba la misma ropa del día anterior y un olor a perfume que no era mío. Y no intentó ocultarlo. Al contrario, parecía cómodo. Me saludó con un hola rápido y fue directo al baño. Ahí fue cuando lo supe. Lo supe sin ninguna duda. Me levanté del sofá, caminé hasta el cajón donde había escondido las fotos y las dejé sobre la mesa del comedor. Me senté. Esperé. Cuando salió del baño y me vio ahí sentada con las fotos delante, se quedó quieto. No preguntó qué era eso. No fingió sorpresa. Solo se me quedó mirando y dijo, en un tono extraño, muy bajo. ¿Quién te las mandó? No tengo ni idea, respondí sin apartar la mirada. Pero no soy yo la que sale ahí. Ya lo sé, dijo, y se sentó frente a mí. Es una compañera del gimnasio.
Se llama Elena. No hizo pausa para medir mis reacciones. Tampoco intentó suavizar las palabras. Lo soltó todo de golpe, como si fuera una confesión obligada, pero sin culpa. Me dijo que llevaba viéndose con ella hacía casi 3 meses, que al principio era solo físico, pero que después se complicó. Que ella le recordaba a mí cuando éramos jóvenes, que era fácil hablar con ella, que no se sentía juzgado. Lo dijo así, sin pestañear. Yo no hablé por un buen rato. Escuchaba, pero no procesaba todo. Sentía que estaba flotando dentro de la habitación, como si estuviera viendo a otra pareja hablar. Le pregunté por qué no me lo había dicho antes, por qué fingía que todo estaba bien. Porque tú también estás rara, me respondió. Porque te pasas el día entera en otra parte, pensando en quién sabe qué. Porque estás distante. Porque ya no pareces tú. ¿Y esa es tu justificación? No. Pero es parte del motivo. ¿Querías que te pillara? ¿Querías que me enterara así? No lo planeé. Pero tampoco me iba a esconder más. Ahí fue cuando perdí el control. Me levanté bruscamente, tiré las fotos al suelo y le grité que era un imbécil, que si no quería estar conmigo que lo dijera, que no necesitaba destruir nuestra familia para sentirse escuchado. Él también se levantó, con los puños apretados, y me dijo que ya estaba harto de fingir que todo estaba bien, que llevaba meses pensando en irse, que solo seguía por los niños. Me reí en su cara. Le dije que no se hiciera el mártir, que nadie lo obligaba a estar aquí, que si se quería ir, la puerta estaba abierta. Él no se fue. Se quedó en silencio. Se sentó de nuevo. Yo también. Y por varios minutos no dijimos nada. Escuchábamos el reloj de la cocina. El motor de la nevera. Los pasos de un vecino en el piso de arriba. Entonces lo miré y le dije algo que él no se esperaba. Yo también estuve a punto de hacerlo. Frunció el ceño. ¿Qué? Con alguien del trabajo. Sergio. No pasó nada. Pero estuve cerca. Muy cerca. Y me frené. No por ti, sino por mí. Porque no quería convertirme en lo que tú sí fuiste. Se quedó callado. No supo qué decir. Y en ese silencio, en esa incomodidad brutal que se instaló entre nosotros, entendí que algo se había roto de forma definitiva. No por su traición. No por la mía. Sino por el hecho de que, después de 15 años, estábamos sentados frente a frente y ya no sabíamos quién era el otro. A la mañana siguiente no hubo desayuno, ni saludos, ni preguntas sobre quién iba a llevar a los niños. Cada uno se movía por la casa en automático, cruzándonos por el pasillo sin hablar, compartiendo el baño sin mirarnos, como si fuéramos 2 inquilinos obligados a convivir. No discutimos, pero el silencio era más ruidoso que cualquier grito. Cuando los niños salieron, yo cerré la puerta y volví al comedor, esperando que él hiciera lo mismo. Y lo hizo. Sin decir nada, se sentó frente a mí. Yo ya lo había decidido, si íbamos a hundirnos, al menos que fuera con las cartas sobre la mesa. Fui directa. ¿Todavía la ves? Sí. ¿Y piensas seguir? No lo sé. No hubo drama en su voz. Era una respuesta honesta, aunque cobarde. Lo miré un momento, esperando algo más, pero no vino ninguna disculpa ni intento de explicación. Solo ese no lo sé, seco y sin emoción. Le pregunté si estaba enamorado. Tardó en contestar. Miraba hacia el suelo, como si estuviera buscando una respuesta que no encontraba. No estoy seguro. Con ella las cosas son distintas. ¿Distintas cómo? No me exige nada. No me recuerda mis errores cada 5 minutos. No me mira como si fuera un estorbo. Claro, porque no vive contigo. No tiene que verte cuando estás enfermo, o frustrado, o sin ganas de hablar. No es amor, Álvaro. Es descanso. Él bajó la mirada, pero no discutió. Tal vez porque sabía que tenía razón, o porque ya no tenía energía para justificar lo que había hecho. Yo sí la tenía. Y por eso decidí soltar lo que venía guardando desde hacía días. Me incliné hacia adelante, con los codos sobre la mesa. Te dije ayer que estuve a punto de hacerlo. Pero no te conté todo. No fue una fantasía. Fue real. Estuvimos a punto de acostarnos. Me llevó a su casa.
Me besó. Me tocó. Yo me dejé. Y en el último momento, me frené. No por ti. Por mí. Porque no quería cruzar esa línea sin estar segura. Pero si hubieras llegado a casa 10 minutos más tarde, habría pasado. Él no dijo nada, solo me miró, serio. No había furia ni indignación en su cara, solo una especie de reconocimiento amargo. Como si entendiera que eso que le acababa de contar, lejos de ser una confesión, era un espejo. ¿Y qué esperas que haga con eso? Nada. Solo que lo sepas. Así estamos en igualdad de condiciones. No estamos en igualdad de condiciones, Laura. Ah, no. Tú lo cuentas como si hubiera sido un impulso. Lo mío no lo fue. Fue una decisión. Varias. No voy a justificarme. Pero no fue un error. Fue algo que quise hacer. Que sigo queriendo, aunque no debería. No me lo esperaba. Pensé que se escudaría en excusas, en el típico no fue lo que parece o fue solo sexo, pero no. Me lo dijo tal cual. Sin filtros. Me molestó que hablara con esa calma, como si se tratara de una compra mal hecha en el supermercado. Como si no entendiera el daño. ¿Y entonces qué hacemos ahora? No lo sé. No quiero que esto explote delante de los niños. Pero tampoco sé si tiene sentido seguir. ¿Quieres irte? No. Pero tampoco quiero quedarme si esto va a ser una guerra fría constante. No tiene que ser una guerra. Podemos separarnos sin matarnos. Somos adultos. Solo hay que decidirlo. Él suspiró y se frotó los ojos. Lo vi más cansado de lo normal. Más viejo. Como si toda esa conversación le hubiera caído encima de golpe. Dijo que no quería tomar decisiones apresuradas. Que necesitaba tiempo para pensar. Que tal vez lo mejor era que se fuera unos días. Le dije que no había problema. Que si eso ayudaba a aclarar las cosas, adelante. Pero que no me pidiera fingir que todo estaba bien en su ausencia. Que si se iba, se iba. Que no quería mensajes de buenas noches ni llamadas para saber si los niños habían cenado. Que no podía ser su esposa a ratos. Lo entendió. Esa noche durmió en el sofá. No nos despedimos. No hubo contacto físico, ni siquiera un roce accidental. Era como si ya estuviéramos separados, aunque todavía compartiéramos el mismo techo. Escuché cuando preparaba su mochila, cuando guardaba el cargador del móvil y un par de mudas. Luego el silencio. A las 6 de la mañana se fue sin hacer ruido. Ni una nota. Ni un mensaje. Nada. Cuando me levanté, la casa estaba vacía, y no solo físicamente. Era como si algo se hubiera evaporado en la noche, algo que ya no iba a volver. Me senté en la cocina con un café frío y sin azúcar, pensando que lo único más incómodo que vivir una mentira era empezar a vivir con la verdad de golpe. Y ahora solo quedaba ver cómo reaccionaría yo. Porque hasta ese momento, todo había sido hablar. Faltaba lo que venía después. Álvaro se fue el martes por la mañana y el miércoles ya sabía lo que estaba haciendo. Una amiga que trabaja en una gestoría me llamó y me dijo que lo había visto entrando en una notaría del centro con una mujer. No me lo dijo como quien chismea, me lo dijo con cuidado, midiendo las palabras, como si supiera que lo que estaba contando podía desencadenar algo serio. Yo no le pedí detalles, solo pregunté si estaba segura. Me dijo que sí, que era él, que se quedó parada cuando lo vio porque no sabía si debía decirme algo. Me agradeció que no me enfadara con ella, y colgamos. Me senté en el coche y me quedé ahí durante casi una hora sin moverme. No lloré. No pensé en la mujer. Pensé en lo que él ya estaba preparando mientras yo intentaba decidir si tenía sentido arreglar esto o no. Ya estaba un paso adelante. Otra vez. Esa misma tarde fui al colegio de los niños, hablé con la orientadora, le dije que quería adelantar una reunión que teníamos programada para dentro de un mes. No entré en detalles, pero insinué que estábamos pasando por un momento familiar difícil. Ella me escuchó y me dijo que podía verme al día siguiente a las 9. Confirmé la cita, salí del colegio y fui directamente a casa. Me senté frente al portátil y abrí una carpeta nueva. Le puse de nombre Orden. Ahí metí todo, escaneos del contrato de alquiler, nóminas, certificado de empadronamiento, número de cuenta bancaria, copia del DNI.
Llamé al abogado de una conocida, uno que se encargó del divorcio de su hermana, y pedí cita urgente. Me dieron para el viernes a primera hora. No me tembló la voz ni una vez. Durante las siguientes 48 horas no dormí más de 3 horas seguidas. En cada rato libre organizaba cosas, recopilaba información, leía artículos, hacía cálculos. Me metí en la web del catastro y busqué a nombre de quien estaba el piso de sus padres. Revisé el calendario de vacunación de los niños, miré la fecha exacta en que se vence el contrato de la escuela de fútbol de Marcos, y envié un correo pidiendo una copia firmada del documento. El viernes, cuando llegué al despacho del abogado, ya llevaba todo ordenado en una carpeta física y otra digital en un pendrive. Él me escuchó sin interrumpirme. Solo tomaba notas. Cuando terminé, me dijo que lo tenía muy claro, que pocas veces había visto a alguien llegar tan preparada. Le respondí que ya no me quedaban ganas de improvisar. Me explicó los pasos, los tiempos, las posibilidades. Le dije que no quería una batalla judicial, que lo único que quería era asegurar el bienestar de los niños y que Álvaro no pudiera hacerme ninguna jugada por detrás. Me dijo que podíamos solicitar una medida cautelar para que no se pudiera mover ningún dinero de la cuenta conjunta sin firma doble. Le dije que adelante. Le pregunté si podía enviarle la notificación a su empresa y no a su domicilio. Me dijo que sí, que incluso sería más eficaz. Le dije que quería que la recibiera el lunes a las 9 de la mañana. Lo miró todo con su secretaria, y lo confirmaron. El lunes a las 9 lo iban a estar esperando en recepción con el sobre en la mano. El domingo por la tarde Álvaro me escribió. Me preguntó si podía pasar por casa al día siguiente para recoger unos papeles del coche. Le dije que sí, que no había problema. No me preguntó más. No quiso saber cómo estaban los niños. Ni cómo estaba yo. Solo que sí podía pasar. Esa indiferencia fue el último empujón que necesitaba. No le respondí con rabia. Solo con la palabra ok. Me respondió con un gracias que no decía nada. El lunes, a las 8:50, me senté en una cafetería cerca de su trabajo. Pedí un café, lo tomé despacio, sin prisa. A las 9:05 recibí un mensaje. Era de él. Solo decía, ¿qué es esto, Laura? No respondí. A las 9:12 llamó. Tampoco respondí. Lo dejé sonar, y luego apagué el teléfono. Terminé el café y caminé de vuelta a casa, sin mirar atrás. A las 11 me escribió desde otro número. Me dijo que no entendía nada, que cómo se me ocurría hacer eso, que podríamos haber hablado. Le contesté que eso es lo que intenté hacer durante semanas, pero él ya había elegido hablar con otra persona. Ese día no volvió a casa. Y tampoco volvió a escribirme hasta 2 días después, cuando su abogado me envió un correo formal pidiendo acceso a los documentos bancarios. El mío respondió por mí. No hubo más mensajes personales. No hubo insultos, ni amenazas, ni discursos emotivos. Solo documentos. Solo papeles. El inicio de un proceso que él no se esperaba, porque creyó que yo nunca haría nada sin avisar. Porque pensó que siempre iba a quedarme en segundo plano, esperando a que él decidiera qué tipo de vida íbamos a tener. Pero se equivocó. Y en ese error, por primera vez en mucho tiempo, sentí que había recuperado algo de poder. Pasaron 10 días desde que recibió los papeles. No volvió a casa, no pidió ver a los niños, no propuso ningún tipo de conversación directa. Lo único que recibí de él fueron correos reenviados por su abogado, la mayoría solicitando detalles administrativos, y algunos intentos muy mal escritos de justificar ciertos movimientos económicos que había hecho antes de recibir la notificación. Todo muy frío, muy profesional, como si después de 15 años todo se hubiera reducido a cuentas y contratos. Yo me ocupaba de los niños, de la casa, del colegio, de todo lo cotidiano, mientras esperaba en algún momento que él diera la cara. Y cuando finalmente lo hizo, fue por mensaje. Me escribió un miércoles por la noche. Me preguntó si podía venir a hablar. Solo eso. No dijo hablar de qué ni vernos dónde, simplemente hablar. Le respondí que podía pasar el jueves después de dejar a los niños en el colegio. Me contestó con un gracias que ya me sonaba vacío. Llegó puntual. Vestía como siempre, con ropa de trabajo, chaqueta azul y los zapatos que nunca se limpiaba bien. Entró sin mirar a su alrededor, como si no reconociera el salón, como si fuera la casa de otra persona.
Se sentó en el sofá y esperó a que yo me sentara también. No traía papeles, ni una bolsa, ni nada en las manos. Solo él. Lo miré y esperé que empezara. Tardó casi un minuto en hablar, pero cuando lo hizo, no rodeó el tema. No quiero que esto termine así. No respondí. Me limité a escucharlo. Siguió hablando, diciendo que sentía que las cosas se habían descontrolado, que no esperaba que yo tomara esa decisión tan rápido, que pensaba que aún había margen para arreglar algo. Me preguntó si lo había hecho como venganza, si lo había hecho porque quería castigarlo. Le dije que no, que lo hice porque era lo que había que hacer, porque no iba a esperar a que él decidiera cuándo dejar de verme la cara. Se quedó callado unos segundos, luego asintió. Dijo que entendía mi reacción, que no me culpaba. Dijo que él también había pensado en separarse, pero que no quería que fuera así, tan brusco, tan definitivo. Entonces habrías hecho algo antes, le respondí sin levantar la voz. Habrías terminado tu historia antes de empezar otra. No lo hiciste. No sabía cómo hacerlo. No es tan fácil, Laura. Claro que no es fácil, pero no lo intentaste. Esperaste a que algo mejor apareciera y luego simplemente te fuiste dejando todo lo demás al azar. Yo no quería herirte. Pero lo hiciste igual. Y lo sabías. ¿Y tú? ¿No pensaste en lo que esto les va a hacer a los niños? Claro que lo pensé. Por eso esperé tanto. Por eso intenté hablar contigo antes. Pero tú ya estabas en otra parte. Álvaro bajó la mirada, apoyó los codos en las rodillas, se frotó la cara con las manos. Dijo que no sabía cómo había llegado a ese punto, que no era la persona que quería ser, que no se reconocía en muchas de las cosas que había hecho. Le dije que no me servía de nada que ahora descubriera todo eso. Que lo había tenido todo para arreglarlo cuando aún estábamos enteros. Me miró, y por primera vez en mucho tiempo lo vi realmente jodido. No por la pérdida material, ni por el proceso legal, sino por la sensación de que ya no había nada más que hacer. Y no hay manera de... No, lo interrumpí. No ahora. No después de todo esto. ¿Ni siquiera por los niños? Justamente por ellos. Porque no quiero que crezcan viendo esta farsa. Porque merecen ver a dos adultos que se respetan lo suficiente como para no vivir una mentira. No respondió de inmediato. Se quedó en silencio, mirando al suelo. Cuando volvió a hablar, lo hizo con un tono más bajo, más tranquilo. Entonces esto es definitivo. Sí. ¿Y vas a seguir adelante con el proceso tal como está? Tal como está. Está bien. Se hizo un silencio largo. No incómodo, no violento, solo inevitable. Él se incorporó, miró por última vez alrededor del salón, como si intentara grabar en su cabeza los últimos detalles de lo que una vez fue su casa. Luego volvió a mirarme. Voy a buscar un piso cerca. Para poder verlos más seguido. Háblalo con el abogado. Todo lo que sea bueno para ellos, yo no lo voy a impedir. Gracias. Caminó hasta la puerta, la abrió, y antes de salir, se giró. Sigo pensando que no supe hacerlo bien. Y que si pudiera volver atrás, lo haría distinto. No sirve de nada que lo digas ahora. Lo sé. Y se fue. Cerró la puerta despacio, sin portazos, sin palabras de más. Me quedé sentada en el sofá, sin moverme, sin mirar el teléfono, sin pensar en nada más que en el peso que se había soltado del aire. No fue un alivio, tampoco un dolor insoportable. Fue como llegar al final de una frase muy larga. Un punto. Claro, concreto. Después de todo lo dicho, no quedaba más que seguir adelante. Han pasado 3 meses desde aquella conversación en el salón. El divorcio aún no está finalizado, pero los trámites avanzan sin obstáculos. No ha habido discusiones, ni cambios inesperados, ni giros de guión. Todo está siendo más sencillo de lo que imaginé, y tal vez por eso es más difícil de procesar. La casa sigue siendo la misma, pero ahora hay más silencio, menos movimiento, más rutinas nuevas que antes no existían. Los niños se han adaptado mejor de lo que esperaba, aunque a veces Lucía pregunta si papá va a volver a vivir con nosotros. Le digo que no, que ahora viviremos así, pero que eso no significa que él deje de ser su padre. No le invento historias. No los pongo en contra de nadie. Solo intento responder con la verdad,
de forma que puedan entender sin cargar con cosas que no les corresponden. Álvaro alquiló un piso a 10 minutos en coche. Viene a ver a los niños 2 veces por semana y algún sábado. Nunca entra a la casa. Espera afuera, los recoge y se va. Hemos logrado comunicarnos de forma funcional, sin sarcasmos, sin indirectas. Todo por mensaje. Frases cortas. Instrucciones claras. Ni una palabra de más. Yo no tengo interés en saber si sigue con la otra mujer. Tampoco tengo ganas de fingir que eso ya no importa. Me importa, pero no quiero que condicione el resto de mi vida. Ya lo hizo suficiente tiempo. A veces, cuando los niños están con él y la casa se queda completamente en silencio, me permito pensar en todo lo que pasó como si lo estuviera viendo desde afuera. No me veo como una víctima. Tampoco como una heroína. Me veo como una mujer que tomó una decisión difícil, pero necesaria, en el momento justo. Me reprocho haber aguantado tanto antes de actuar, haber tolerado señales que ahora me parecen obvias. Pero también me reconozco el valor de no haberlo hecho por impulso, de no haber explotado sin rumbo. Me preparé, actué con frialdad cuando era necesario, y ahora camino más tranquila. No feliz, pero más tranquila. Sigo trabajando en la misma oficina, con la misma gente, pero ya no voy a comer con nadie. Uso esa hora para estar sola, caminar, leer, o simplemente no hablar. Me he dado cuenta de que me acostumbré a evitar las opiniones ajenas, incluso las bien intencionadas. La gente cree que sabe lo que uno siente, pero nadie lo sabe realmente. Algunas compañeras me dicen que me ven más fuerte. No sé si es verdad. Lo que sé es que estoy cansada, pero de una forma diferente. Es un cansancio mental, no físico. Como si llevara años corriendo sin saberlo y ahora recién pudiera parar. El otro día, mientras acomodaba unos documentos en el armario del pasillo, encontré el sobre con las fotos. No lo había vuelto a tocar desde el primer día. Las saqué, las miré durante unos segundos y luego las rompí en pedazos pequeños, sin rabia, sin emoción. Ya no eran necesarias. No necesitaba volver a recordar nada. No quería guardar pruebas de algo que ya no me servía para nada. Fue solo eso, una limpieza. No un ritual, no un cierre simbólico. Solo basura que debía tirar. Con Sergio, el compañero de trabajo con el que estuve a punto de tener algo, no volví a cruzar más de 5 frases. Él entendió que no quería seguir ese camino, y nunca me presionó. Agradezco su silencio, su ausencia total de insistencia. No tengo intención de empezar otra relación por ahora. Ni siquiera he pensado en eso. Me he enfocado en mantener la casa estable, en que los niños sigan sintiendo que tienen un hogar seguro, en no derrumbarme frente a ellos ni frente a mí misma. En las noches, cuando todo está en orden y ya no tengo nada que hacer, a veces pienso en lo que vendrá. No tengo un plan. Solo sé que ya no quiero vivir como vivía antes. Acepté que muchas de las cosas que permití fueron responsabilidad mía, por no hablar, por no poner límites, por esperar que el otro resolviera lo que yo también debía enfrentar. El día que firmemos el último papel del divorcio no quiero fiesta, ni cena con amigas, ni publicaciones con frases sobre libertad. No tengo nada que celebrar. Tengo una vida que reconstruir, desde cero. Sin pareja, con hijos, con trabajo, con facturas, con cansancio, con momentos buenos y malos. Lo normal. Lo real. No sé si algún día voy a perdonar todo lo que pasó, pero sí sé que no voy a cargar con el rencor. No porque sea mejor persona, sino porque ya tengo bastante con lo que tengo. Álvaro me falló, pero también se falló a sí mismo. Yo estuve a punto de hacer lo mismo. Me detuve. Él no. Cada uno decidió. Y ahora cada uno carga con lo suyo. Cuando me miro al espejo ya no busco explicaciones. Busco que la cara que veo sea mía y no la de otra que se adaptó a lo que otros necesitaban. En eso estoy. Sin prisa, sin relato épico, sin ganas de convencer a nadie. Solo conmigo, por fin.